La enviaron obligada, sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. 9 noches debía servir al hombre más poderoso, frío y distante que había conocido. Pero lo que empezó como una orden se convirtió en un amor imposible. Uno tan profundo, tan verdadero, que terminó generando un fruto que ni el destino pudo borrar. Isabela Márquez llegaba cada mañana a las oficinas de Santillán Corporativo, con la misma puntualidad y el mismo silencio de siempre. Caminaba entre escritorios relucientes, trajes de marca y perfumes caros que parecían recordarle cada día que ella no pertenecía del todo a ese mundo. Su ropa era sencilla, sus zapatos gastados, pero su porte tenía algo que no se compraba: una dignidad serena, una calma que desarmaba a quien la miraba con atención. Aunque pocos lo hacían, las demás secretarias la veían como una sombra. Isabela, podrías sonreír más. Así quizá te inviten a las reuniones importantes, decía entre risas Vanessa Cárdenas, la jefa de Relaciones Públicas, una mujer de mirada afilada, labios perfectos y un ego tan grande como la empresa que la había hecho poderosa. Isabela respondía con una sonrisa amable, sin devolver el veneno. Estaba acostumbrada a que la subestimaran. Desde niña había aprendido que la humildad no debía ser motivo de vergüenza, sino su mayor fuerza. Su trabajo consistía en organizar la agenda del director general, Gabriel Santillán, el hombre más temido y respetado del edificio. Un millonario que rara vez levantaba la voz, pero cuya sola presencia bastaba para imponer silencio. Su reputación era la de un genio de los negocios y un hombre imposible de leer. Había quienes decían que dormía en su oficina, que no tenía amigos, que su corazón se había cerrado desde la muerte de su esposa 3 años atrás. Nadie se atrevía a preguntarle nada personal. Isabela lo veía solo de lejos. Cada mañana, cuando dejaba sobre su escritorio el café con 2 gotas de leche y sin azúcar. Nunca había recibido una palabra de agradecimiento, ni una mirada. Sin embargo, su mano no temblaba al colocarlo. Lo hacía como quien deja una ofrenda invisible sin esperar recompensa. Pero aquella mañana de lunes sería distinta. El ascensor se abrió y Gabriel Santillán entró con paso firme. Su traje azul oscuro estaba perfectamente planchado y sus ojos, fríos como el acero, se cruzaron por un instante con los de Isabela. Fue una mirada fugaz, pero suficiente para detener el aire en su pecho. «Señor Santillán, el informe de ventas está sobre su escritorio», dijo ella con voz suave. Él solo asintió. Fue el primer gesto humano que le había dirigido en 2 años. Durante el almuerzo, mientras todos hablaban de modas y viajes, Isabela comía sola en el pequeño comedor del personal, mirando por la ventana hacia los rascacielos. A veces pensaba en su madre enferma, en el alquiler que subía cada mes, en las noches sin sueño revisando facturas, pero también pensaba en sus sueños: estudiar administración, abrir una papelería, vivir sin miedo. No sabía que, sin querer, Gabriel la observaba desde el cristal del pasillo, intrigado por aquella mujer que nunca pedía nada, que siempre estaba al servicio de todos y jamás se quejaba. Él no lo entendía. Había conocido a mujeres deslumbrantes, ambiciosas, bellas hasta el exceso, pero hacía años que ninguna le provocaba curiosidad. Sin embargo, esa secretaria silenciosa lo desconcertaba. Había algo en su serenidad que lo irritaba y al mismo tiempo lo atraía. Por la tarde, una reunión urgente cambió el ritmo del día. Un proyecto millonario en Estados Unidos requería presencia inmediata en Nueva York. Los directivos se ofrecieron para acompañarlo, pero Gabriel se mantuvo serio, hojeando documentos sin responder, hasta que levantó la vista hacia Isabela. «Márquez, prepare su pasaporte. Viajaremos mañana. Necesito a alguien eficiente y discreta». El silencio cayó sobre la sala. Vanessa apretó los labios, sorprendida y furiosa. «¿Ella? Pero señor, es solo una secretaria». «Precisamente, y eso la hace más confiable que muchos aquí». Nadie se atrevió a replicar. Isabela sintió que el suelo se le movía. No entendía por qué la había elegido a ella, ni si debía alegrarse o temerlo.
Su corazón latía rápido entre orgullo y miedo. Esa noche, al llegar a su pequeño departamento, colocó sobre la cama una vieja maleta color beige. Dentro guardó su mejor blusa, un abrigo prestado y una libreta donde solía anotar sus pensamientos. Miró por la ventana las luces de la Ciudad de México y pensó en su madre, en los días de sacrificio, en los sueños que había dejado en pausa. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No sabía qué le esperaba en ese viaje, pero algo en su alma le susurraba que esas 9 noches cambiarían su vida para siempre. Mientras tanto, en el penthouse de Polanco, Gabriel Santillán observaba los documentos del viaje con el ceño fruncido. Llevaba años huyendo de todo lo que le recordara la vida fuera del trabajo. Pero aquella mirada limpia, aquella voz que no temblaba al hablarle, había despertado algo en su interior que creía muerto. Apagó la luz, pero el rostro de Isabela seguía allí, en su mente, como un eco suave que se negaba a desaparecer. Sin saberlo, 2 almas marcadas por la soledad estaban a punto de cruzar un destino del que ninguno podría escapar. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, si amas los romances que te hacen creer otra vez en el amor, suscríbete, deja tu me gusta y comenta la frase 9 noches aquí abajo. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de corazones que todavía creen en el poder del amor verdadero. El amanecer del viaje llegó envuelto en nervios y silencios. Isabela Márquez llegó al aeropuerto con la misma maleta beige que había usado toda su vida, sosteniendo sus documentos con cuidado, como si de ellos dependiera su futuro. No estaba acostumbrada a volar, mucho menos a hacerlo en clase ejecutiva, junto al hombre más poderoso que había conocido. Gabriel Santillán ya la esperaba, impecable en su traje gris y su mirada impenetrable. Le bastó una inclinación leve de cabeza para indicarle que la siguiera. En el avión, el murmullo de los pasajeros se mezclaba con el rugido de los motores. Isabela intentaba mantener la calma mientras observaba por la ventana cómo la ciudad quedaba atrás. Gabriel hojeaba un dossier con cifras y contratos, sin mirarla siquiera. Pero ella sentía el peso de su presencia, una energía contenida que parecía llenar todo el espacio entre ellos. Durante horas no hablaron, hasta que el avión entró en una zona de turbulencia y las luces parpadearon. Isabela apretó el cinturón y cerró los ojos, intentando disimular su miedo. Fue entonces cuando escuchó su voz, grave y serena. Tranquila, no pasa nada. Fue apenas un susurro, pero su tono tenía algo diferente, una calidez inesperada. Ella asintió, respirando hondo. Nunca había volado tan lejos, admitió, con una sonrisa nerviosa. Entonces, disfrútelo. Nueva York tiene una forma curiosa de cambiar a la gente. Aquella frase se le quedó grabada, como si fuera una premonición. Horas después, al llegar a Estados Unidos, el frío de Nueva York los envolvió. El chofer los llevó hasta el hotel de lujo, donde se hospedaría la delegación de Santillán Corporativo. A Isabela le temblaban las manos mientras firmaba en recepción. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Gabriel notó su incomodidad y por primera vez se detuvo a mirarla con atención. «Relájese, Márquez. Está aquí porque confío en usted». Esa palabra, confío, resonó en su pecho como un golpe dulce. Nadie había dicho eso de ella antes. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones, conferencias y comidas con empresarios. Isabela lo acompañaba con precisión y respeto, siempre a un paso detrás, siempre atenta. Gabriel se daba cuenta de que su presencia lo tranquilizaba. Había en ella una serenidad que contradecía el caos del mundo de los negocios. No hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían una claridad desarmante. Una tarde, tras una reunión agotadora, Gabriel le ofreció un café. «¿Siempre es así de paciente con todo?», preguntó él, rompiendo su costumbre de no hablar de temas personales. «No lo sé, señor. Tal vez porque no tengo nada que perder». Él la miró con sorpresa. «¿Nada? Solo a mi madre, pero cuando una vive con poco, aprende a valorar hasta el silencio». Esa respuesta lo dejó sin palabras.
En ella había algo que él había olvidado: la sencillez del alma limpia, esa que no busca impresionar, sino entender. Esa noche, mientras revisaba documentos en su habitación, Gabriel recordó las palabras de Isabela. Había tenido muchas mujeres a su alrededor, pero todas parecían hablar el idioma del interés. Isabela, en cambio, hablaba desde un lugar distinto, como si no temiera perderlo, porque nunca había intentado ganarlo. Al día siguiente, la llevó a una reunión fuera de agenda, en un edificio antiguo cerca de Central Park. Al salir, la nieve comenzaba a caer. ¿Tiene frío?, preguntó él. Un poco. Camine conmigo. Anduvieron sin rumbo entre los árboles desnudos, envueltos por la luz gris del invierno. Por momentos no parecían jefe y empleada, sino dos extraños que se entendían sin palabras. Isabela hablaba de su infancia en Veracruz, de cómo su madre le enseñó que nadie nace pobre, solo sin oportunidades. Gabriel la escuchaba con una atención que lo sorprendía. En algún punto del paseo, ella se detuvo frente a un lago helado. «Es curioso», dijo mirando el reflejo del agua. «Usted vive rodeado de todo, y aún así parece solo». Gabriel no respondió. Su mandíbula se tensó, pero sus ojos la buscaron con algo que parecía vulnerabilidad. No todos los vacíos se llenan con dinero. Ese fue el primer momento en que sus almas se rozaron, sin tocarse. La tensión era silenciosa, eléctrica, como si el aire entre ambos estuviera a punto de quebrarse. De regreso al hotel, Gabriel se ofreció a acompañarla hasta su habitación. Ella lo agradeció con una sonrisa tímida. Cuando se despidieron por un instante, sus manos se rozaron. No fue un gesto planeado, pero el calor que recorrió a ambos los dejó inmóviles. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Miraba las luces de Nueva York desde la ventana, preguntándose por qué aquel hombre tan distante empezaba a ocupar sus pensamientos. No era deseo, no aún. Era algo más profundo, una conexión que le daba miedo, pero también esperanza. Mientras tanto, en la suite principal, Gabriel sostenía una copa de vino sin beberla. Había pasado años construyendo muros, negándose a sentir, pero ahora una simple mirada de su secretaria bastaba para que todo su equilibrio se tambaleara. No entendía qué lo atraía de ella. Tal vez su silencio, su nobleza, o el hecho de que por primera vez sentía que alguien lo veía sin miedo. Y sin saberlo, mientras ambos intentaban dormir en la misma ciudad, el destino empezaba a escribir la historia de un amor imposible que cambiaría sus vidas para siempre. Durante los primeros días, el viaje de trabajo había sido exactamente eso. Trabajo, reuniones extensas, comidas de negocios, contratos que parecían no tener fin. Pero poco a poco, algo empezó a transformarse entre Gabriel Santillán e Isabela Márquez. No fue un cambio repentino ni evidente, sino una serie de pequeños gestos, de silencios compartidos, de miradas que duraban un segundo más de lo permitido. Gabriel, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se descubrió observándola en los momentos más inesperados. Isabela, por su parte, hacía lo imposible por mantener la compostura. Sabía que no debía dejarse llevar por lo que sentía cuando él se inclinaba para hablarle cerca, o cuando su voz grave la envolvía en medio de una sala llena de ejecutivos. Pero había algo en él, una mezcla de tristeza y fuerza, que la conmovía. Una mañana, mientras caminaban juntos hacia una presentación, Gabriel notó que Isabela miraba fascinada los escaparates navideños de la Quinta Avenida. Se detuvo unos segundos. «¿Nunca había visto algo así?», preguntó él con una leve sonrisa. «No en persona, solo en las películas. ¿Y qué piensa? Que debe ser hermoso, tener una vida donde las cosas brillan todo el tiempo». Gabriel la miró con atención. «A veces lo que brilla también cansa». Isabela sonrió, sin saber que acababa de tocar algo profundo en él. Aquella noche, una cena con inversionistas se alargó más de lo previsto. Isabela, agotada, se retiró antes. Cuando entró al ascensor, Gabriel apareció detrás de ella. Subieron en silencio. La tensión era tan sutil como el aire que los separaba. Cuando las puertas se abrieron,
Él se adelantó, pero antes de irse se detuvo. «Gracias por hoy». Ella lo miró sorprendida. Era la primera vez que el millonario le agradecía algo. «Solo hago mi trabajo, señor». No, hizo más que eso. Esa noche Gabriel no pudo dormir. Había algo en la forma en que ella lo miraba, sin exigencias, sin interés, que le resultaba casi insoportable. Desde que su esposa murió, se había acostumbrado a las mujeres que lo rodeaban por su poder o su apellido. Pero Isabela era diferente. Al día siguiente, entre papeles y llamadas, su mente seguía vagando hacia ella. Isabela, por su parte, comenzaba a notar lo mismo. Una cercanía que la desestabilizaba, pero también le devolvía vida. Intentaba concentrarse, recordándose que todo era profesional, pero cuando sus miradas se cruzaban, el corazón le latía tan fuerte que debía fingir revisar documentos para disimular. Y entonces, sin que ninguno lo supiera, el pasado de Gabriel empezó a agitar sombras que no tardarían en alcanzarlos. En la Ciudad de México, Vanessa Cárdenas se enteró del viaje a Nueva York y no pudo soportarlo. Desde hacía años estaba convencida de que algún día se casaría con Gabriel, y la idea de que una simple secretaria lo acompañara era para ella una humillación. Usando sus contactos, consiguió un boleto de último momento y voló hacia Estados Unidos, dispuesta a recuperar lo que creía suyo. Mientras tanto, en Manhattan, la rutina del trabajo se volvió más liviana. Gabriel empezó a pedir a Isabela su opinión sobre temas que no estaban en su área, solo para escucharla. Caminaban juntos por la ciudad después de las reuniones, compartiendo cafés y anécdotas. Una tarde, él la llevó al puente de Brooklyn. Dicen que quien cruza este puente acompañado nunca vuelve a ser el mismo. ¿Usted cree en esas cosas? Ya no creían hasta ahora. El viento movía el cabello de Isabela y Gabriel la observaba con una mezcla de respeto y deseo contenido. No era solo atracción, era admiración por su autenticidad, por esa calma que lo hacía olvidar su propio vacío. Esa noche, mientras caminaban de regreso al hotel, la conversación se volvió más íntima. Isabela le contó cómo su padre había abandonado a la familia cuando ella era niña, y cómo su madre, enferma, había trabajado en lo que podía para sostenerla. «Por eso trabajo tanto, no quiero que la vida me encuentre esperando». Gabriel escuchó en silencio. Esa frase lo atravesó. Él también había perdido mucho, pero siempre había elegido no sentir. Ahora, frente a ella, entendía que su frialdad era solo una coraza. Sin embargo, la armonía duró poco. Al llegar al hotel, una figura inesperada los esperaba en el vestíbulo. Era Vanessa Cárdenas, vestida con un abrigo rojo y una sonrisa calculada. «Gabriel, qué coincidencia verte aquí. Vine a apoyarte en la negociación, pensé que te alegrarías». Isabela se quedó helada. Gabriel no respondió de inmediato. Su rostro se tensó y por un instante pareció el hombre distante de siempre. «Vanessa, nadie te pidió venir. ¿Y dejarte solo con tu nueva asistente? No podría». El aire se volvió pesado. Vanessa extendió la mano hacia Isabela con una sonrisa falsa. «Mucho gusto. He oído hablar tanto de ti». Esa noche, Isabela sintió por primera vez una punzada en el corazón que no supo nombrar. No era solo vergüenza, era la sensación amarga de recordar su lugar en el mundo. Una mujer humilde, invisible, rodeada por un universo que no la consideraba digna de estar allí. Gabriel notó su silencio durante el trayecto al día siguiente. Intentó hablar, pero ella se limitó a responder con formalidad. No quería demostrar que le afectaba, no quería parecer débil, pero esa distancia recién nacida, esa herida silenciosa, sería el comienzo de un cambio profundo entre los dos, porque aunque Isabela no lo supiera, Gabriel estaba dispuesto a enfrentar más de lo que imaginaba, incluso a sí mismo. Y en esa ciudad que parecía ajena a todo, dos mundos opuestos empezaban a girar en el mismo eje, impulsados por algo que ninguno podía controlar. Un amor que crecía en silencio, pero que pronto sería puesto a prueba. Las siguientes horas después del reencuentro con Vanessa fueron un torbellino silencioso.
Isabela notó que algo se había quebrado en el ambiente. Las miradas de Gabriel se volvieron más cortas, su tono más distante, como si estuviera construyendo un muro invisible entre ellos. Y sin embargo, cada vez que él creía que nadie lo observaba, sus ojos se posaban en ella con una nostalgia que no sabía ocultar. Vanessa, por su parte, hacía todo lo posible por recordarle a Isabela que no pertenecía a ese mundo. Cada gesto, cada palabra suya, era una pequeña herida. En las reuniones fingía amabilidad, pero en los pasillos soltaba comentarios venenosos que Isabela fingía no escuchar. No te hagas ilusiones, querida. Gabriel solo confía en ti porque no representas una amenaza. Isabela no respondió. Había aprendido desde niña que la dignidad a veces se defiende con silencio. Una tarde, mientras Gabriel revisaba documentos en su habitación, Vanessa entró sin anunciarse. Llevaba un vestido elegante y una copa de vino en la mano. «Hace tanto que no hablamos, te extraño, Gabriel». Él levantó la vista, con el mismo gesto frío de siempre. «No es momento para esto, Vanessa». «Entonces, ¿para qué momento es? ¿Para tu secretaria?» Gabriel se levantó, irritado. «No vuelvas a faltarle el respeto. No sabes nada de ella. Solo sé que no es de tu nivel. Y tú no eres el hombre que se enamora de alguien así». Vanessa salió furiosa, dejando tras de sí un silencio cargado. Gabriel se quedó solo, mirando el reflejo de su rostro en el cristal. No supo en qué momento había permitido que su pasado se convirtiera en una prisión. Esa misma noche, decidió bajar al bar del hotel para despejar la mente. Allí encontró a Isabela, sentada sola con una taza de té entre las manos, mirando distraída la nieve caer por la ventana. Dudó antes de acercarse. «¿Puedo?», preguntó con voz baja. Ella asintió, sin mirarlo. «Disculpe si la incomodé estos días. No fue mi intención». «No me incomodó, señor. Solo no entiendo por qué me eligió para este viaje». Gabriel se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada y habló, por primera vez, sin máscara. «Porque confío en usted. Porque no finge, no sonríe para agradar, no busca mi aprobación. Y eso me recordó algo que había olvidado». Isabela lo miró, desconcertada. ¿Qué había olvidado? Él suspiró. «Que todavía puedo sentir». Hubo un instante suspendido en el aire, donde el ruido del bar pareció desaparecer. Gabriel apoyó los codos sobre la mesa, y su voz, grave y quebrada, se volvió más íntima. «Perdí a mi esposa hace 3 años, un accidente. Desde entonces, nada volvió a tener sentido. Cerré todo lo que me hacía humano, y me dediqué al trabajo como si eso pudiera traerla de vuelta. Pero nada lo hizo, ni el dinero, ni los viajes, ni las personas que me rodeaban por interés. Hasta que un día, usted entró a mi oficina con una carpeta y una mirada limpia, y sin proponérselo, me recordó que la vida todavía podía doler, y también curar». Isabela sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Había escuchado historias tristes, pero nunca contadas con esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza. No sabía que había pasado por algo así. Nadie lo sabe. Nunca lo dije. Supongo que necesitaba hacerlo ahora. Por un momento, el hombre poderoso pareció desaparecer, y frente a ella solo quedó un ser humano roto, intentando encontrar sentido. Isabela le sostuvo la mirada y con voz serena respondió: «No se puede vivir con el corazón cerrado, señor. Tarde o temprano, la vida siempre encuentra una rendija por donde entrar». Gabriel la observó con una mezcla de respeto y gratitud. Aquella mujer sencilla acababa de decirle una verdad que nadie se había atrevido a pronunciarle. Cuando se despidieron esa noche, el silencio entre ambos ya no era el mismo. No era el silencio de la distancia, sino el de 2 almas que empezaban a reconocerse. Isabela volvió a su habitación con el corazón latiendo rápido, sabiendo que algo estaba cambiando. No lo buscaba, no lo deseaba, pero estaba ocurriendo. Y Gabriel, solo en la suya, se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa, como si dejara atrás los años de frialdad. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado, sino en el presente.
en ella. Esa noche, mientras la nieve cubría las calles de Nueva York, dos corazones heridos comenzaron a sanar sin saberlo, y aunque ninguno se atrevía aún a admitirlo, algo poderoso y silencioso empezaba a nacer entre ellos, algo que ni la culpa ni el miedo podrían detener. El viaje estaba llegando a su fin. 9 noches, solo 9, y sin embargo, para Isabela Márquez habían significado mucho más que un simple compromiso laboral. Había llegado a Nueva York como una secretaria invisible y ahora sentía que su mundo interior se había transformado para siempre. Cada palabra, cada mirada compartida con Gabriel Santillán había ido desarmando las murallas de ambos, con la misma lentitud con la que la nieve cubría las calles de Manhattan. Aquella última mañana, el aire parecía distinto. El calendario marcaba el día del regreso a México, pero ni Gabriel ni Isabela podían ignorar la sensación de vacío que les crecía por dentro. Habían desayunado juntos en silencio, fingiendo que todo seguía igual, pero los dos sabían que algo había cambiado. No necesitaban decirlo, bastaba con mirarse. Después de la última reunión, Gabriel decidió posponer los compromisos de la tarde. «Quiero mostrarte algo antes de volver», dijo con voz serena. Isabela lo siguió, sin preguntar a dónde iban. Tomaron un taxi hasta el corazón de la ciudad. Al llegar, el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados. Era el atardecer más hermoso que ella había visto en su vida. Frente a ellos, las luces de Nueva York se encendían una a una, como si el mundo entero respirara al mismo ritmo. Caminaron por el puente de Brooklyn sin hablar. Los autos rugían a lo lejos. El viento les golpeaba el rostro, y entre ambos flotaba ese tipo de silencio que no incomoda, sino que une. Gabriel, que siempre había vivido rodeado de ruido, se descubrió disfrutando de esa calma que solo Isabela sabía provocar. «¿Sabes?», dijo él, mirando al horizonte. «Nunca me gustaron las despedidas, pero esta me pesa más de lo que imaginé». Isabela bajó la mirada. «No tiene por qué ser una despedida, señor». Él sonrió con tristeza. «Cuando regresemos, volveré a mi vida de siempre. Y tú, a la tuya. A veces el mundo separa a las personas que se entienden demasiado, o las une de otra manera». Sus ojos se encontraron, y por primera vez no hubo jerarquías, ni diferencias, ni miedos. Solo dos almas heridas que se reconocían. Caminaron un poco más hasta que el frío se volvió insoportable. Gabriel le ofreció su abrigo, y cuando sus manos se rozaron, un escalofrío recorrió a ambos. Isabela sintió el impulso de apartarse, pero él la detuvo suavemente, posando una mano sobre la suya. «No te asustes, no voy a cruzar límites que no quieras». Ella lo miró con ternura. «No tengo miedo». Aquella frase bastó para romper lo que quedaba de distancia entre ellos. Esa noche, en la habitación del hotel, las emociones contenidas durante días encontraron su cauce. No hubo prisa ni palabras innecesarias. Gabriel la miraba como si no creyera merecerla. Isabela, con el corazón latiendo sin control, comprendía que no estaba frente al hombre poderoso que todos temían, sino ante un ser humano que por fin se permitía sentir. El reloj marcaba la 9ª noche, la última. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como testigos silenciosos. Dentro, el tiempo se detuvo. Fue un encuentro de almas, más que de cuerpos. No hubo promesas, pero en cada gesto, en cada respiración compartida, se intuía una, la de no olvidarse jamás. Cuando la madrugada comenzó a filtrarse por las cortinas, Isabela lo observó dormir por un instante. Su rostro, normalmente tenso, ahora era tranquilo, casi vulnerable. Ella le acarició el cabello con suavidad, y por primera vez en años, Gabriel sonrió dormido. A la mañana siguiente, ninguno habló del tema. Empacaron sus maletas con una delicadeza casi ritual, pero en cada movimiento había una ternura muda, una complicidad nueva. Durante el vuelo de regreso intercambiaron pocas palabras, aunque las manos de ambos descansaban una junto a la otra, rozándose apenas, como si no quisieran soltarse por completo. Cuando el avión aterrizó en México, el hechizo pareció desvanecerse. El bullicio del aeropuerto, los teléfonos sonando, las obligaciones,
todo volvió a su lugar. Gabriel retomó su semblante habitual, el del empresario impenetrable. Pero al despedirse, sus ojos dijeron más que cualquier palabra. «Gracias por acompañarme», murmuró él. Isabela intentó sonreír. «Fue un honor, señor Santillán». El señor Santillán sonó más doloroso de lo que imaginó. Caminaron en direcciones opuestas, con el corazón enredado y el alma encendida. Gabriel sintió que dejaba atrás algo que no debía perder. Isabela, en cambio, se prometió no aferrarse a lo imposible, pero el destino, ese que tantas veces se disfraza de casualidad, no había terminado con ellos. Lo que ocurrió aquella novena noche no fue solo un error, ni una aventura pasajera. Fue el inicio silencioso de una historia que pronto los enfrentaría a la verdad, al amor y a sus propios miedos. Porque a veces una sola noche basta para cambiarlo todo, y 9 noches bastan para unir 2 vidas para siempre. La Ciudad de México los recibió con el mismo ruido de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero para Isabela Márquez todo había cambiado. Aún con los pies en tierra firme, sentía que parte de ella se había quedado allá, entre las luces de Nueva York y la voz de Gabriel Santillán, susurrándole que no tuviera miedo. Sin embargo, la rutina no tarda en aplastar los sueños. El hechizo de las 9 noches empezó a desvanecerse en cuanto cruzó la puerta de la oficina. Gabriel volvió a su despacho con el mismo semblante de siempre, el del hombre que no muestra lo que siente. Saludó con un gesto, revisó papeles, respondió llamadas y pareció sumergirse de nuevo en el ritmo implacable de los negocios. Pero dentro de él había un silencio que pesaba. A cada paso, a cada firma, el recuerdo de Isabela lo seguía. Su risa contenida, su voz suave, su mirada tranquila, se le habían quedado grabadas en el alma. Isabela, por su parte, intentaba actuar con naturalidad. En el fondo sabía que lo que había pasado entre ellos no debía repetirse. Lo que en Nueva York fue un impulso del corazón, en México parecía un error imposible de sostener. En la empresa todos hablaban del éxito del viaje, de los contratos cerrados, de los nuevos acuerdos. Nadie sabía lo que había ocurrido detrás de las puertas del hotel, y ella se juró que nadie lo sabría. No por vergüenza, sino por respeto a lo vivido. Pero Vanessa Cárdenas, con ese instinto feroz que tienen las mujeres movidas por los celos, percibió el cambio. Bastó una mirada entre Gabriel e Isabela en la sala de juntas para entender que algo los unía. Desde ese momento, convirtió la sospecha en obsesión. No descansaría hasta descubrir la verdad. Durante los días siguientes, el trato de Gabriel con Isabela fue formal, casi distante. No porque no la quisiera cerca, sino porque no sabía cómo hacerlo sin exponerse. Cada vez que ella entraba a su oficina, su pulso se aceleraba. Cada vez que ella hablaba, su mente se iba lejos, a aquella novena noche que lo había marcado. Pero su orgullo, ese viejo escudo que llevaba desde la muerte de su esposa, no lo dejaba actuar. Una tarde, Isabela lo encontró más serio que de costumbre. Estaba de pie junto a la ventana con la ciudad extendiéndose detrás. «¿Necesita que le deje los informes de la próxima semana?», preguntó ella con voz temblorosa. Gabriel giró lentamente. «Sí, déjelos allí». Ella los dejó sobre el escritorio, pero antes de salir, él habló sin mirarla. «Márquez, sobre lo ocurrido en Nueva York». Isabela sintió un nudo en el pecho. «No tiene que decir nada, señor. Lo entiendo». «No, no me entiende», respondió él, con una mezcla de tristeza y dureza. «Hay cosas que no planeo, cosas que me superan, pero no puedo permitirme perder el control». «No lo ha perdido. Yo tampoco», susurró ella, conteniendo las lágrimas. «Solo fue un momento, y ya está». La frase le dolió más de lo que imaginaba. Isabela salió de la oficina sintiendo que el alma se le rompía en pedazos. En el ascensor, el reflejo de su rostro mostraba a una mujer intentando no derrumbarse. Aquello que había sido tan puro, tan real, ahora se reducía a una mentira necesaria para sobrevivir. Esa noche, Gabriel no logró concentrarse en nada.
Tenía frente a él los contratos más importantes del año, pero las letras se mezclaban en su cabeza. Pensaba en Isabela, en la forma en que lo había mirado sin reproche, sin exigencias. Ella no pedía amor, pero lo despertaba en él con una simple mirada. Cerró los ojos, intentando convencerse de que lo mejor era alejarla, pero cada vez que lo intentaba, su corazón lo traicionaba. Los días siguientes se volvieron insoportables. Isabela trabajaba en silencio, evitando mirarlo. Las compañeras murmuraban a sus espaldas, alimentadas por las insinuaciones de Vanessa. Los rumores empezaron a crecer, y aunque nadie tenía pruebas, el aire estaba cargado de malicia. Un viernes por la tarde, mientras todos se preparaban para salir, Vanessa se acercó a Isabela con su sonrisa venenosa. «Qué curioso, Márquez. Fuiste a Nueva York con el jefe y regresaste más callada. ¿Te fue bien en todo sentido?» Isabela la miró sin responder. «No tengo nada que explicarle, señora Cárdenas». Vanessa sonrió, disfrutando su incomodidad. «Claro, claro, pero no olvides que los secretos en esta empresa duran menos que un perfume barato». Esa noche, al llegar a su pequeño departamento, Isabela se derrumbó. Lloró en silencio, abrazando la almohada, sin saber si lloraba por amor, por vergüenza o por impotencia. No quería ser motivo de escándalo. No quería ser una más de esas mujeres que el mundo señala. Ella había amado con el alma y ahora debía fingir que nada había pasado. Los días se convirtieron en semanas y el cuerpo empezó a hablar lo que el corazón callaba. Náuseas, mareos, un cansancio que no podía disimular. Al principio lo atribuyó al estrés, pero cuando el retraso se volvió evidente, el miedo se hizo carne. Fue al médico en secreto con el corazón en la garganta, y allí, entre paredes blancas y el sonido de su propia respiración, escuchó las palabras que le cambiaron la vida. «Señorita Márquez, está embarazada». El mundo se detuvo. No hubo lágrimas, ni gritos, ni alegría inmediata. Solo silencio, un silencio profundo, donde el eco de las 9 noches se convirtió en certeza. El hijo que llevaba en su vientre era de Gabriel Santillán. Salió del consultorio temblando, con una mezcla de miedo y asombro. Miró al cielo nublado de la ciudad y por primera vez no sintió vergüenza ni culpa, solo una certeza suave, casi sagrada. De esas 9 noches había nacido algo que ninguna mentira podría borrar. Y mientras el tráfico rugía y la vida seguía su curso indiferente, Isabela apoyó una mano sobre su abdomen y susurró: «No estás sola. Te prometo que no estarás sola». Sin saberlo, esa promesa marcaría el comienzo de una nueva batalla, porque el amor que había nacido en silencio ahora pedía ser defendido, y el destino estaba por ponerlos a prueba como nunca antes. Los días que siguieron al descubrimiento fueron los más largos de la vida de Isabela Márquez. Apenas podía concentrarse en el trabajo. Cada mañana debía fingir que nada ocurría, que su cuerpo no temblaba ni su alma se agitaba con miedo y esperanza al mismo tiempo. Caminaba entre los pasillos de la empresa con una sonrisa vacía, ocultando lo que solo ella sabía. Dentro de sí crecía una vida, el fruto de un amor que nadie entendería. Decidió guardar silencio. No por cobardía, sino por amor. No quería que Gabriel Santillán creyera que buscaba aprovecharse de su posición o de su apellido. Él, que tanto valoraba la discreción, merecía conocer la verdad en el momento justo, cuando ella pudiera decírselo mirándolo a los ojos sin que nada ni nadie los interrumpiera. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Los rumores no tardaron en intensificarse. Vanessa Cárdenas, movida por una mezcla de rabia y curiosidad, empezó a espiar a Isabela con una sonrisa venenosa. Fingía amabilidad mientras husmeaba en su escritorio, en sus horarios, en su rostro pálido. Un día, al verla salir mareada del baño, comprendió que algo pasaba. «¿Te sientes bien, querida?», preguntó con voz fingidamente dulce. «Sí, solo un poco cansada». Vanessa la miró de arriba abajo. ¿Será el cambio de clima o de vida? Esa insinuación bastó para que el veneno comenzara a correr por la oficina. En cuestión de horas, las miradas cambiaron, los murmullos crecieron,
Las risas apagadas a su paso se volvieron cuchillos invisibles. Isabela sintió cómo la dignidad que tanto le había costado construir comenzaba a resquebrajarse. Esa tarde, Gabriel la llamó a su oficina. Su tono era frío, pero sus ojos inquietos. «Márquez, si no se siente bien, puede tomarse unos días». «Gracias, pero puedo continuar». «No me refiero al trabajo», dijo él con voz grave. «He escuchado comentarios sobre usted. No sé si sean ciertos, pero necesito saberlo». Isabela lo miró directamente. «¿Y qué dicen esos comentarios?» «Dicen que está embarazada». El silencio se volvió insoportable. El aire se espesó entre ellos. Isabela no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Gabriel dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran golpeado. «¿Es cierto?» «Sí». «¿Y cómo sé que ese hijo...?» Ella no lo dejó terminar. «No lo sabe, señor Santillán, y no necesita saberlo. No se preocupe, no pienso pedirle nada». Su voz era serena, pero sus manos temblaban. En el fondo, esperaba que él reaccionara distinto, que la abrazara, que la creyera. Pero Gabriel, atrapado entre el miedo y su orgullo, no supo hacerlo. «Entienda que necesito pruebas. No puedo simplemente... No tiene que creerme». Lo interrumpió con dignidad. «Este hijo no es una carga, es una bendición. Y será mío, aunque tenga que criarlo sola». Dicho eso, se dio media vuelta y salió de la oficina, dejando a Gabriel con las palabras ahogadas en la garganta. Esa noche, el millonario permaneció horas en su despacho, sin poder concentrarse. Su mente era un torbellino de recuerdos. Los paseos, las risas, la última noche en Nueva York. Sabía que ella no mentía, pero el miedo lo paralizaba. Había perdido a su esposa en un embarazo fallido, y aquel dolor lo había marcado para siempre. No podía volver a pasar por lo mismo. No quería volver a sentir ese miedo, esa impotencia. Y sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a buscarla, a creerle, a protegerla. Pero no lo hizo, no esa noche. Mientras tanto, Isabela empacaba sus cosas en silencio. No soportaba más la humillación ni las miradas. Renunció sin despedirse de nadie. Entregó su carta a Recursos Humanos y salió por la puerta principal con la cabeza erguida. No lloró hasta que el viento de la calle le golpeó el rostro. Los días siguientes fueron una mezcla de soledad y resistencia. Volvió a su pequeño departamento, buscó trabajo sin éxito y cada noche hablaba con el bebé que llevaba dentro. «No te preocupes, mi amor. No necesito nada más que tenerte aquí». La barriga comenzó a crecer lentamente y con ella una fuerza nueva, pero también la nostalgia. Recordaba el olor del café en la oficina, las manos de Gabriel sobre las suyas, su voz grave diciéndole que confiaba en ella. Cada recuerdo era una herida abierta. En el otro extremo de la ciudad, Gabriel comenzaba a sentir el vacío más profundo que jamás había conocido. Intentaba trabajar, pero su mente se negaba. Había despedido a la única persona que le devolvía la paz. La empresa prosperaba, pero él se sentía cada día más solo. Una tarde, durante una reunión, Vanessa aprovechó para soltar su veneno final. Qué triste lo de Isabela Márquez. Tan buena chica, y al final tan igual a todas. Dicen que su hijo no tiene padre. Gabriel apretó los puños bajo la mesa. No vuelva a mencionar su nombre. Ay, Gabriel, no te enojes. Solo dije lo que todos piensan. Pero por dentro, él sabía que la rabia que sentía no era contra Vanessa, sino contra sí mismo. Había fallado. Esa noche, sentado frente a su ventana, con la ciudad iluminada a lo lejos, comprendió que su vida volvía a estar vacía. Lo había tenido todo y lo había dejado escapar. Y en ese instante, la soledad comenzó a transformarse en arrepentimiento. Mientras tanto, en un barrio modesto, Isabela colocaba una pequeña cuna junto a su cama. Sonrió con ternura y apoyó una mano sobre su vientre. Todo estará bien. Aunque tu padre no lo sepa, tú naciste del amor. No imaginaba que en algún rincón de esa misma ciudad, el hombre que la había amado en silencio no tardaría en descubrir la verdad, y que su búsqueda por redimirse
recién estaba por comenzar. El tiempo pasó con la lentitud cruel de los días vacíos. Gabriel Santillán se había convertido en un hombre ausente, de mirada cansada y alma errante. Sus empleados lo notaban. Ya no había en él el mismo brillo de antes, esa seguridad de acero que imponía respeto. Parecía un rey sin reino, un hombre que había perdido algo más valioso que el poder, algo que ni todo su dinero podía comprar. Cada noche, el silencio de su penthouse se hacía más insoportable. Caminaba de un lado a otro con el vaso medio lleno en la mano, intentando convencerse de que había hecho lo correcto, que alejarse de Isabela era lo más sensato. Pero las excusas no lo consolaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la dulzura de su voz y aquel instante en que ella lo miró con lágrimas contenidas, diciendo que no le pediría nada. Una tarde, mientras revisaba informes en su despacho, escuchó una conversación casual entre dos empleadas. Pobre de la señorita Márquez. La vi el otro día cerca del hospital. Se ve tan diferente y con una pancita hermosa. Está embarazada todavía. Pensé que el padre la había abandonado. Las palabras cayeron como un golpe en el pecho de Gabriel. La copa se le resbaló de la mano y se rompió contra el suelo. No dijo nada. Solo salió de la oficina sin rumbo, con el corazón ardiendo. Esa misma noche condujo hasta el barrio donde creía que vivía Isabela. No sabía su dirección exacta, pero recordaba vagamente una conversación sobre un mercado al sur de la ciudad, un pequeño puesto donde su madre solía comprar flores. Pasó horas buscando, hasta que la vio. Estaba frente a una tiendita modesta con una caja de libros entre los brazos y un vestido sencillo que dejaba ver su vientre ya avanzado. Gabriel se detuvo al otro lado de la calle, sin poder moverse. La observó atender a una niña que le ofrecía flores, sonreír con dulzura, apartarse el cabello del rostro. En ese instante, entendió que ella no lo necesitaba para sobrevivir, pero él sí la necesitaba para vivir. Reunió valor y cruzó la calle. Isabela, ella levantó la vista, sorprendida. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. «¿Qué hace aquí?», preguntó con una mezcla de orgullo y dolor. «Tenía que verte. Ya me vio, puede irse. No vine a discutir». «Entonces, ¿a qué vino? ¿A decirme otra vez que no cree en mí? ¿A preguntarme de quién es mi hijo?». «No». Su voz se quebró. «Vine a pedirte perdón». El aire se llenó de un silencio denso. Gabriel dio un paso más cerca, y por primera vez no era el empresario poderoso ni el hombre distante. Era solo un hombre arrepentido. «Fui un cobarde. Te lastimé cuando debí protegerte. Tenía miedo. Miedo de perder de nuevo. Miedo de sentir. Pero cuando te vi, cuando supe que seguías aquí, me di cuenta de que lo que realmente perdí fue a ti». Isabela apartó la mirada, conteniendo las lágrimas. «No necesito su perdón, Gabriel. Mi hijo y yo estaremos bien». «Lo sé, pero yo no estaré bien sin ustedes». Ella lo miró a los ojos buscando si había sinceridad en sus palabras, y la encontró. Pero también encontró algo más: culpa, arrepentimiento, deseo de redención. No puede borrar el pasado. No quiero borrarlo. Quiero construir algo nuevo. Si me dejas, si me das una oportunidad, juro que no volverás a sentirte sola». Isabela bajó la cabeza. Había esperado tanto escuchar esas palabras, pero ya no era la misma mujer que partió de su oficina con el alma rota. Ahora tenía una vida creciendo dentro de ella, una fuerza que la hacía más fuerte que nunca. «No puedo decidir por usted, Gabriel, pero tampoco puedo abrirle la puerta tan fácil. Las promesas no se hacen a medias, y yo no quiero ser un remordimiento en su historia». Él asintió, derrotado, pero con una paz nueva en el rostro. «No me rendiré, no esta vez». En los días siguientes, Gabriel empezó a visitarla con frecuencia. Le llevaba comida, medicinas, libros. No hablaban del pasado, solo compartían momentos sencillos, un paseo corto al parque, una charla al atardecer. Ella lo dejaba entrar, pero no en su vida del todo. Sabía que el amor debía reconstruirse despacio. Vanessa,
al enterarse de que Gabriel se había reconciliado con Isabela, perdió el control. Su ambición no soportaba la idea de ser olvidada. Movió contactos en la prensa y filtró una fotografía de Gabriel ayudando a Isabela frente a su casa. En cuestión de horas, la noticia se esparció por los portales de negocios. El magnate Gabriel Santillán involucrado con su exsecretaria embarazada. Isabela se enteró por una vecina y al principio pensó que era una broma cruel, pero cuando vio las imágenes en su teléfono, comprendió que la paz que había construido se desmoronaba. La prensa la señalaba como oportunista, como mujer sin moral. Gabriel fue a buscarla de inmediato, pero Isabela estaba destrozada. ¿Ve lo que logró su mundo? Yo no quería fama, no quería dinero, solo tranquilidad para mi hijo, y ahora todos me miran como si fuera una vergüenza. No dejaré que nadie te toque, Isabela, nadie. Sus palabras fueron firmes, y esta vez no hubo duda en su mirada. Esa noche Gabriel regresó a la empresa con el fuego de la determinación ardiendo en el pecho. Convocó a todos los directivos, a la prensa, y frente a las cámaras, habló con la voz de un hombre que ya no temía perderlo todo. Sí, estoy enamorado de Isabela Márquez. Ella es la madre de mi hijo. Y si eso me hace menos empresario, entonces prefiero ser un hombre común pero digno. Las cámaras estallaron, las redes ardieron, y Vanessa Cárdenas, desde la última fila, sintió cómo su mundo se desmoronaba. Esa misma noche, Gabriel fue hasta el departamento de Isabela. Cuando ella abrió la puerta, él no dijo nada. Solo se arrodilló, tomó su mano y susurró: «Ya lo sabe el mundo, pero ahora quiero que lo sepas tú. Te amo». Isabela lo miró en silencio. Las lágrimas cayeron sin permiso, y por primera vez en mucho tiempo no las contuvo. «Yo también lo amo, Gabriel, pero necesito creer que esta vez será real. Entonces déjame demostrarlo, día tras día, hasta que no te quede duda». Y allí, entre el ruido lejano de la ciudad y el latido suave de una nueva vida por venir, la verdad finalmente salió a la luz. El amor que ambos habían negado ahora brillaba sin máscaras, desafiando el juicio, el miedo y el pasado. Pero lo que no sabían era que la redención, como el amor verdadero, aún tenía un precio que pagar. Y el destino no había dicho su última palabra. El escándalo había estallado como un trueno sobre la ciudad. Las portadas mostraban a Gabriel Santillán abrazando a Isabela Márquez frente a su casa humilde. Y los titulares gritaban lo que el mundo ya murmuraba: «El magnate más reservado del país espera un hijo con su exsecretaria». En pocas horas, las acciones de su empresa bajaron. Los inversionistas exigían explicaciones y los noticieros se alimentaban de mentiras. Pero mientras todos hablaban, solo una mujer guardaba silencio: Isabela, que en su soledad veía cómo la prensa destrozaba su nombre con una facilidad cruel. A pesar de todo, ella no lloró. Ya no. Había pasado por la vergüenza, la humillación y el abandono, y había sobrevivido. Sabía que lo único que no podían arrebatarle era su dignidad. Si el mundo necesita señalar a alguien, que me señalen a mí. Pero mi hijo nacerá con la verdad. Gabriel, en cambio, ardía de rabia y de culpa. Su vida perfecta se desmoronaba, pero por primera vez no le importaba. No estaba dispuesto a perder a Isabela otra vez. Sabía que todo esto era obra de Vanessa Cárdenas. Nadie más podía tener ese veneno en la sonrisa. Convocó a una reunión de emergencia con el consejo directivo. En la sala principal, rodeado de cámaras y micrófonos, entró con paso firme. Los ejecutivos lo miraban con frialdad, temiendo el daño a la imagen de la empresa. Vanessa estaba allí, elegantemente vestida, con un aire de falsa calma. «Señor Santillán», dijo uno de los directivos, «la Junta solicita su renuncia temporal. La compañía no puede sostener un escándalo moral de este tipo». Gabriel se mantuvo erguido. Su voz fue baja pero llena de fuego. «El escándalo no es amar, señores. El escándalo es mentir, y en esta empresa se ha mentido demasiado». Vanessa intentó intervenir, pero Gabriel giró hacia ella con una mirada que cortaba como acero.
Y usted, señora Cárdenas, tal vez quiera explicarle a todos por qué filtró fotografías privadas a la prensa. Porque sí, tengo pruebas. El silencio cayó sobre la sala. Gabriel lanzó sobre la mesa una carpeta. Dentro, copias de correos y transferencias bancarias demostraban que Vanessa había vendido la historia a un medio sensacionalista. Los murmullos se volvieron gritos. Vanessa, acorralada, trató de defenderse. «No sabes lo que haces. Yo te protegía. Esa mujer te está destruyendo, Gabriel. Te está usando como todas». Él dio un paso hacia ella. «Isabela no me destruyó. Me enseñó lo que tú y todos aquí olvidaron, que el poder sin alma no vale nada. Eres tú quien ha traicionado todo lo que representábamos». Vanessa perdió el control. «Tú no sabes amar. Sigues siendo el mismo hombre frío, roto, incapaz de ver lo que tiene enfrente». Gabriel la miró con compasión. «Tal vez tengas razón, pero aprendí a tiempo». La seguridad del edificio la escoltó fuera, y en cuestión de minutos, los titulares cambiaron. Ahora hablaban de la traición dentro de la empresa, del valor de un hombre que enfrentó la mentira con la verdad. Pero Gabriel no buscaba limpiar su imagen. Solo quería una cosa: reparar el corazón de la mujer que había herido. Esa noche, sin aviso, fue a verla. Isabela estaba en la cocina, preparando té. Al abrir la puerta, lo vio empapado por la lluvia, con los ojos llenos de algo que nunca le había visto antes: humildad. No debió venir. Tenía que hacerlo, tenía que decírtelo frente a frente. Se acercó, sin tocarla, con la voz temblando. «Hoy lo perdí todo, y fue lo mejor que me pudo pasar, porque entendí que no quiero seguir viviendo entre contratos y mentiras. Quiero vivir contigo, con ustedes, aunque sea en este pequeño departamento, aunque el mundo me dé la espalda». Isabela sintió que el aire se le escapaba. «¿Por qué ahora, Gabriel? ¿Por qué cuando ya no me queda más que resistir? Porque hasta ahora aprendí lo que significa amar sin condiciones. No te prometo un cuento perfecto, pero te prometo luchar cada día para merecerte». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que caía del techo. Gabriel se arrodilló ante ella, sin importar su orgullo ni su estatus. «Déjame cuidar de ti. Déjame cuidar de nuestro hijo. No te pido perdón. Te pido una oportunidad para escribir lo que nunca supe decir». Isabela lo observó en silencio. Había esperado tanto este momento, pero no por ego, sino por justicia del alma. Aquel hombre que una vez la juzgó, ahora se inclinaba ante su verdad. Le tomó el rostro entre las manos y con voz serena respondió: «No sé si podré perdonarte por completo, Gabriel, pero puedo intentarlo. Porque si algo aprendí de ti, es que el amor no nace cuando todo es fácil, sino cuando uno elige quedarse a pesar del dolor». Gabriel la abrazó con fuerza, temiendo que si la soltaba, desaparecería. Fue un abrazo distinto, sin deseo ni culpa, solo con gratitud. El viento golpeaba las ventanas y afuera la ciudad seguía rugiendo, pero dentro de ese pequeño hogar había paz. Esa misma noche, las noticias mostraban a Gabriel Santillán como ejemplo de redención. No por su dinero, sino por su valor. La junta directiva lo había reinstalado, y los medios hablaban de un hombre que eligió la verdad por encima del poder. Vanessa, por su parte, abandonó la ciudad entre el desprecio y el olvido. Gabriel, en cambio, encontró la calma que había buscado toda su vida. Ya no era el empresario temido, sino el hombre que había aprendido a amar sin miedo. Isabela, con su vientre creciendo y el corazón reparado, comprendió que la vida la había probado con fuego, pero también le había dado la fuerza de renacer. Y esa noche, mientras se dormía en los brazos de Gabriel, sintió que todo lo que sufrió había valido la pena. Porque a veces, solo cuando el amor cae ante el juicio del mundo, demuestra de qué está hecho. Y el de ellos, nacido en silencio y probado en la tormenta, estaba hecho de verdad. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una paz que parecía imposible unos meses atrás. La tormenta había pasado. El ruido de los escándalos se fue apagando poco a poco, como se apagan los ecos de una pesadilla, y en el silencio que quedó,
Isabela Márquez volvió a respirar con calma. Había luchado sola, había llorado en silencio, había sentido el peso del desprecio y la crueldad del mundo, pero había vencido, porque seguía en pie. Y dentro de ella, el amor que una vez nació entre miedo y deseo, ahora tenía forma, ritmo y nombre, el hijo que estaba a punto de llegar. Gabriel Santillán se convirtió en su sombra luminosa, no desde la soberbia del hombre que manda, sino desde la ternura de quien repara. Iba con ella a cada consulta médica, le hablaba al vientre con una voz que ya no temblaba, y cada noche le preparaba té de manzanilla con la torpeza dulce de quien aprende a cuidar de otro. Ya no era el millonario de los trajes perfectos, era un hombre que había dejado atrás el mármol y los tronos para redescubrir lo esencial, el amor cotidiano, el amor que se demuestra en lo simple. Isabela lo observaba en silencio, sin dejar de sorprenderse. Había aprendido a no creer en promesas, pero el tiempo le demostró que algunas sí se cumplen. Gabriel no hablaba mucho, pero cada gesto era una declaración. Los paseos al atardecer, los libros que le dejaba en la mesita, las cartas que escribía en hojas arrugadas cuando no encontraba las palabras en persona. En una de ellas, escribió: «No te prometo perfección, solo presencia. No te prometo un cuento, te prometo verdad. Y si alguna vez vuelvo a perder el rumbo, recuérdame quién soy cuando estoy contigo». Esa fue la carta que Isabela guardó en su corazón. El parto llegó una madrugada de lluvia. La ciudad dormía, pero Gabriel no. Corrió entre semáforos rojos, con las manos temblando y el alma en la garganta. No pensaba en nada, solo en ella, en esa mujer que le había enseñado que el amor no se mendiga, se honra. Cuando por fin escuchó el llanto del bebé, cayó de rodillas, con las lágrimas desbordándole los ojos. Era un niño, fuerte y rosado, con el mismo gesto firme que él tenía de niño. Isabela lo miró desde la cama, agotada pero sonriente, y cuando él tomó al bebé en brazos, comprendió que su vida entera había girado para llegar a ese instante. «Se llamará Mateo», dijo ella, con voz suave. «Mateo», repitió Gabriel, «porque significa regalo de Dios». El nombre quedó sellado entre ellos como una oración. Los días que siguieron fueron un renacer. Gabriel, que alguna vez creyó que la paternidad era un castigo, se convirtió en el padre que él mismo hubiera querido tener. Isabela, que un día fue señalada como mujer sin valor, se transformó en símbolo de fuerza, dignidad y esperanza. Las vecinas la admiraban, las mujeres de su barrio la saludaban con cariño, y las mismas manos que antes señalaron ahora se tendían para ayudar. Un año después, la vida los sorprendió con otro milagro. En una ceremonia sencilla, en un jardín rodeado de flores blancas, Isabela y Gabriel se casaron, sin invitados ostentosos, sin fotógrafos ni joyas. Solo ellos, Mateo dormido en brazos de su madre y un puñado de amigos verdaderos. Cuando el juez les pidió que se miraran a los ojos, Isabela sonrió. «¿Prometes amarme incluso cuando el mundo se olvide de nosotros?». Gabriel tomó su mano y respondió: «Te lo prometo, porque ya aprendí que el amor real no se mide en días, sino en las veces que uno elige quedarse». Hubo aplausos suaves, lágrimas discretas y un beso que selló el final de una historia escrita entre la caída y la redención. Y mientras el viento movía las flores y el sol bañaba el rostro de Isabela, Gabriel pensó en todo lo que había perdido para poder ganarlo todo. Años después, en la misma casa donde todo comenzó, Mateo corría por el jardín riendo, mientras Isabela lo observaba desde la ventana. Gabriel se acercó por detrás, la abrazó y apoyó la frente en su hombro. «¿Recuerdas cuando pensábamos que 9 noches eran solo un viaje?». Ella sonrió. «No fueron solo 9 noches, fueron el comienzo de nuestra eternidad». Él la besó en la frente y con voz serena respondió: «Y si volviera a vivir 1000 vidas, elegiría perderlo todo de nuevo, solo para encontrarte una vez más». El viento sopló con fuerza, moviendo las cortinas, como si el universo entero celebrara ese amor que resistió la duda, el juicio y el miedo. Y así terminó la historia de Isabela Márquez y Gabriel Santillán. Una mujer que fue invisible,
y un hombre que vivía sin alma, hasta que el destino los unió en un viaje de 9 noches que cambió para siempre sus vidas. Porque a veces, el verdadero milagro del amor no está en encontrarlo, sino en tener el valor de reconocerlo cuando llega, y ellos lo hicieron, contra todo, hasta el final. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber vivido esta historia junto a nosotros. Si sentiste algo especial, si crees que el amor verdadero todavía vale la pena, ayúdanos a seguir creando más historias como esta. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta aquí abajo la frase 9 noches. Esa palabra será nuestro símbolo, el lazo que une a todos los que forman parte de esta hermosa comunidad que ama los romances intensos, profundos y llenos de esperanza. Cada comentario, cada suscripción y cada gesto tuyo nos permite seguir contándole al mundo que el amor siempre merece otra oportunidad. Porque gracias a ti, corazón y pasión, sigue latiendo con fuerza.